Bueno, empecemos entonces. Voy a compartir la guía, eso sí. Díganme qué ejercicio quieren que veamos de acá. Yo tenía pensado por ahí arrancar, bueno, díganme si se ve primero. Sí, sí. Buenísimo. Tenía pensado arrancar por ahí con este primer ejercicio que es bastante sencillo dentro de todo, porque nomás son poner las expresiones como para entrar en calor. Así que bueno, ¿qué piensan ustedes? Por ejemplo, si les dicen, deduce a partir de la ecuación de estado de los gases ideales una expresión matemática que te permita calcular la masa de un gas en un volumen dado a partir de la masa molar y la densidad a partir de la masa molar. O sea, nosotros acá, para hacer esto, tenemos que recordar cuál es la ecuación de estado de los gases ideales. Si alguien se anima a decirme cuál es. P por B igual a NRT. Excelente. Bueno, el punto este es por las dudas. R por T. Bien, o sea, esta es la ecuación de los gases ideales. Relaciona presión, volumen, número de moles, que viene a ser el en la N minúscula, R, que es la constante universal de los gases, y la temperatura que está dada en Kelvin. Siempre se trabaja con Kelvin, la presión en atmósferas y volumen en litros. El tema de la constante de R, ¿cómo es, digamos? O sea, ¿cómo sabemos cuál es la constante? La constante es siempre la misma, es algo que, por eso justamente es una constante, o sea, no varía, es siempre el mismo número, es 0,082 litros por atmósfera sobre grados Kelvin por mol. Entonces, por ejemplo, supónganse, vamos a hacer un ejemplo, ponerle que a mí me piden calcular la presión de un gas X y me dan de dato el volumen, la temperatura y el número de moles, ¿no? Vamos a hacer como un ejercicio así para que entiendan, digamos. Supone que yo tengo un recipiente. Bueno, me salió el recipiente, más o menos así, suponete, ¿no? Y este recipiente está acá, digamos, cerrado. Yo acá tengo, ponerle moléculas de un gas, partículas de un gas, cualquiera. Vamos a usar, por ejemplo, el neón. Y me dan de dato que tengo 0,3 moles de ese gas. Esto suponer que está en un volumen A de, vamos a ponerle, no sé, 3,4 litros. Esto es un ejemplo por las dudas, no, yo estoy tirando datos, pero para que entiendan. Vamos a hacer así, 3,4 litros. Y a una temperatura que son, supónganse, 40 grados centígrados. Bien, a mí me piden la presión de este gas con las condiciones que a mí me da de dato. ¿Cuál sería la presión de este gas con las condiciones que a mí me da de dato? Y acá es donde entra en juego la ecuación de los gases ideales. Supongamos que este gas nosotros lo podemos tratar como un gas ideal. Entonces, esta es la ecuación de los gases ideales. Bien. Si a mí me piden calcular la presión, supongamos, ¿cómo harían ustedes de esta ecuación, digamos? ¿Cómo harían ustedes para calcular la presión? Pasas el volumen dividiendo a la otra parte. Excelente, excelente. Ay, perdón, toqué sin querer acá. No, ahí está. Genial, pasamos el volumen dividiendo, muy bien. Entonces, la presión va a ser igual. ¿Vale? Va a ser igual a N por R por T sobre el volumen. Vamos a ponerlo en rojo. Bueno, ya lo marqué, así que no importa. Sobre el volumen. Bien. Genial. Y acá yo ya tengo todos los datos, así que lo único que tengo que hacer es despejar. ¿Cómo despejo? Bueno, N ya lo tenemos, 0,3 mol. El volumen lo tenemos en litros. La temperatura habría que pasarla a grados Kelvin. ¿Cómo yo hago para pasar esa temperatura a grados Kelvin? ¿Cómo es la conversión? Se ¿De le acuerdo? suma 273,15, Excelente. tipo lo que vale Kelvin. Claro, nosotros sabemos que si nosotros, por ejemplo, tenemos de grados Celsius y lo queremos pasar a grados Kelvin, lo que tenemos que hacer es
a los grados que a mí me dan, o sea, en este caso los 40, o en realidad viene a ser así como la ecuación, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que sumar a los 273 los 40 grados que venían a ser lo que a mí me daba de dato. Entonces, 273,15 más 40 igual a los grados Kelvin. Serían 313,15. Ya ahora estamos hablando de grados Kelvin. Genial. Si a mí, por ejemplo, me dieran grados Kelvin y me piden expresar el resultado en grados centígrados, es al revés. O sea, a los grados Kelvin que yo tengo que restarle los 273 para que me lo devuelva en grados centígrados. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, si yo hago 313,15 menos 273,15, me devuelve 40. Eso, por ejemplo, si les piden pasar de grados Kelvin a Celsius. Pero generalmente se trabaja con grados Kelvin, así que casi siempre van a tener que sumarle los grados que tengan ustedes a los 273 para que les dé los Kelvin. Bien, seguimos entonces. Lo voy a hacer por acá, a ver. Entonces, si nosotros tenemos esto, ya podemos calcular. Y ahora vamos a ver cómo utilizar la constante universal de los gases y cómo se hace para despejarla, o sea, cómo le va a quedar el despeje de unidades. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la presión va a ser igual a 0,3 mol, que es el dato de N, por R. Sabemos que esto es una constante que está tabulado, siempre es lo mismo, 0,082. Acá la constante es litros por atmósferas dividido grados Kelvin por mol. Esa es la constante universal de los gases. Por la temperatura en grados Kelvin, que ya la teníamos que era 313,15 Kelvin. Y todo esto, obviamente, dividido el volumen, que ya lo teníamos de dato. Que en este caso eran los 3,4. 3,4 litros. Entonces, ¿qué pasa ahora? Fíjense que ahora yo puedo cancelar unidades. ¿Por qué? Los litros los puedo cancelar con los litros. Los moles, o sea, esto está dividiendo, lo puedo cancelar con este. Y los grados Kelvin con este. Entonces el resultado me va a quedar en atmósfera, que es lo que yo estoy buscando. Porque la presión se puede, o sea, generalmente la usan en atmósferas o bueno, con pascales también, pero bueno, generalmente ustedes ahora van a usar en atmósfera. Y lo único que quedaría por hacer es hacer el cálculo, básicamente. O sea, sería 0,3 por 0,082 por 313,15 dividido 3,4. Me da 2,28. 2,28 atmósferas. Bueno, por ejemplo, esa sería una aplicación, ¿no?, de la ecuación de los gases ideales. Lo mismo, si a mí me piden, por ejemplo, despejar el volumen, y yo conozco la presión, conozco la temperatura y conozco la R siempre es la misma, y conozco el número de moles, es lo mismo, o sea, además que en vez de acá estar el volumen dividiendo, va a estar la presión. Fíjense, digamos, que importante que es tener en cuenta esta ecuación, ¿no?, las utilidades que tiene. Y además, también podemos no solo despejar la presión, sino también el número de moles, que eso lo vieron, estaba en el video que le subieron, que es justamente la pregunta que le vamos a responder ahora. ¿Cómo yo hago para, a partir de la ecuación de los gases ideales, de estado de gases ideales, calcular, por ejemplo, la masa de un gas en un volumen X a partir de la masa molar? ¿Cómo, por ejemplo, lo harían ustedes? Teniendo en cuenta lo que vieron en teoría, todo esto que estuvimos viendo. Porque N es la masa sobre la masa molar, y la masa es densidad por volumen, o algo así, una relación así tenía. Claro, o sea, primero vamos por partes. Así me están pidiendo para calcular la masa.
a partir de la masa molar y volumen dado, X. Entonces, nosotros podemos desglosar, como bien dijo Agus, el N. O sea, el N, que vendría a ser el número de moles, es lo mismo que decir la masa dividido la masa molar del compuesto, ¿no? Del que me estén dando a mí. Entonces, nosotros, digamos, si nos piden eso del inciso A, podemos escribir, por ejemplo, esta expresión. Presión por volumen es igual a M, ya lo desglosamos, sobre M mayúscula, que vendría a ser la masa molar, todo esto por R por T. Y de acá despejar la masa, digamos, ¿no? Podemos, o sea, en este caso, por ejemplo, si hacemos el despeje de la masa, este P por B pasaría dividiendo, y la masa pasa, digamos, para el otro lado. O sea, te quedaría la masa molar por R, que es la constante universal, por la temperatura, que está dada en grados Kelvin, dividido, la presión en atmósferas por el volumen que está en litros. Y yo cuando despeje todo esto, me va a tener que quedar, digamos, el resultado en gramos, porque me está pidiendo masa. Y recuerden, la masa molar, las unidades son gramos por mol. Entonces, si yo hago todo el despeje, en teoría, si hice todo de manera correcta, me debería dar resultado en gramos. Por ejemplo. No sé si me explico. Sí, sí. Buenísimo. Bien, seguimos. Este es para el inciso A del 1. Esperen que voy a borrar esto. Bien. Este es el inciso A. El inciso B nos pide ahora o sea, ¿cómo podemos nosotros a partir de la ecuación de estado de gases ideales calcular la densidad teniendo la masa molar como dato? Nosotros tenemos que la densidad igual a masa sobre volumen, ¿no? Eso lo sabemos de la parte del ingreso que estuvieron viendo el tema de densidad y eso. Entonces la densidad igual a masa sobre volumen. Entonces, yo como ahora, o sea, lo tengo que relacionar con la ecuación de estado de gases ideales. Entonces, yo podría hacer, por ejemplo, que en vez de tener el número de moles, trabajarlo con la densidad. Así, fíjate. Densidad por R por T. Yo sé que la densidad es masa sobre volumen. Digamos, lo sigo trabajando. Masa sobre volumen por R por T. Entonces, yo lo que ahora es despejar. Necesito saber la masa sobre volumen, que es lo mismo que decir la densidad. Entonces, yo para saber la densidad, a partir, digamos, de la ecuación de estado de gases ideales, me quedaría de la siguiente forma. P por M, que vendría a ser la masa molar, ¿no? Dividido R por T. Por ejemplo, ¿no? Esto todo está igual en el video que le subieron, por las dudas. O sea, le explica que sería así la forma, por ejemplo, para despejar la densidad, suponete, si me están dando la masa molar como dato. ¿Se entendió ahí más o menos? Si no, lo vuelvo a repetir, no hay drama. Qué burro. Yo no entendí bien cómo fue que despejaste densidad, digamos. Claro, o sea de la última parte. Claro, densidad, vos sabés que es masa sobre volumen, ¿no? Entonces, si vos tenés la masa molar como dato, ¿no? No tenés N, solo tenés la masa molar, vos podés relacionar en esta ecuación la densidad como incógnita, ¿no? Acá capaz que me faltó agregar, me parece, sí. Me faltó agregar, perdón, ¿no? Por M. Todo esto tiene que estar junto, ¿no? No, acá no. Sería, pero acá. Perdón, en vez del volumen iría la masa molar. Entonces de ahí me quedaría bien.
sea, acá hago una M mayúscula y acá hago una M mayúscula. Entonces, si yo tengo la densidad a partir de la masa molar, bien, yo sé, o sea, el volumen en este caso lo vengo a trabajar con una masa molar, lo reemplazo por masa molar. O sea, sigo usando la ecuación de gases de estado ideal de los gases, pero en vez de volumen ahora pongo masa molar como dato, porque me dice a partir de la masa molar, el inciso, digamos. Entonces yo puedo de acá, digamos, plantear a la D, que es la densidad, como incógnita. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que vimos nosotros, si a mí me pidiesen, por ejemplo, un número de moles, de esto yo lo podría despejar? O sea, el P por B pasaría dividiendo y esto sería igual al número de moles, por ejemplo, ¿no? Perdón, el R por T pasaría dividiendo y me quedaría el número de moles igual a presión por volumen sobre constante universal por temperatura. Acá en vez de tener número de moles, necesito yo averiguar la densidad. Entonces la puedo plantear como incógnita. Yo sé que la densidad es masa sobre volumen y lo puedo despejar, ¿no? Entonces la densidad la puedo calcular, por ejemplo, a partir de la presión, la masa molar, el R, que es la constante universal, y la temperatura. O sea, me va a quedar en gramos por litro, lo cual también es una medida de densidad. Acá te dice densidad, digamos, no te dice, o sea, si te pidiese densidad, por ejemplo, en gramos por mililitro, bueno, tendrías que pasarlo a mililitro, pero si vos resolvieras esto, o sea, la presión es en atmósferas. La masa molar es gramos por mol, ¿no? La constante universal es litros por atmósfera. No, perdón, esto está dividiendo. No sé por qué se me borra todo. Ahí está. Esto está dividiendo, ¿no? Por la constante universal, que es litros por atmósfera. Esto a su vez está subdividiendo por grados Kelvin y mol, por la temperatura, que es en grados Kelvin, ¿no? Suponete, entonces, la atmósfera se te va a ir con la atmósfera, el mol se te va a ir con el mol, y el grado Kelvin con grado Kelvin. Entonces a vos te va a quedar en gramos por litro el resultado, ¿no? Vos lo que hiciste fue reemplazar el volumen por la masa molar. Claro. ¿Y por o qué sea, se reemplaza? porque vos te pide, digamos, trabajarlo con la masa molar, en base a la ecuación de estado de gases ideales. Ah, bien. Y yo de acá después, en vez de averiguar el número de moles, averiguo la densidad. Que en teoría, digamos, si yo hago, esto lo hago con unidades, no importa el número, porque lo que quiero ver es que van a llegar a una unidad de densidad que es gramo por litro. Que esto después lo pueden pasar a gramo por mililitro, depende, digamos, depende de lo que le pidan, ¿no? Gramo por mililitro o kilogramo por litro, ¿no? Eso depende después de lo que le pidan. Pero se puede llegar también a la densidad. O sea, se puede calcular la densidad a partir de la ecuación de estado de gases ideales relacionando, en este caso, masa molar con todas las otras constantes. ¿Mm? O sea, acá lo que el ejercicio 1 apunta es a que ustedes vean, digamos, la utilidad que tiene la ecuación de estado de gases ideales. Si bien te sirve para calcular presión, volumen o número de moles, o temperatura también te sirve, por ejemplo, para calcular la masa o la densidad, porque son cosas que se relacionan también. No sé si se entendió un poco mejor ahora. Sí, ahí va mejor. Si no, digamos, avísenme, cero drama, lo vuelvo a explicar. Bien. ¿Lo copiaron eso? ¿Por las dudas? Así yo no lo borro y... Sí. Bueno, ahí sigo. Bien, voy a borrar esto. Después voy a copiar bien todo. Bien. Vamos a hacer el 2, que es un ejercicio que está copado, un poquito largo también, pero está bueno.
el 2 nos dice, el propileno es un compuesto orgánico que se utiliza en la síntesis de otros compuestos orgánicos, como por ejemplo el polipropileno. Si en un recipiente de vidrio limpio, seco y hecho el vacío, de masa 40,13, bueno, como 1305 gramos, se llena con agua a 25 grados, te dan la densidad de agua como dato, te dice que la masa observada es de 138,24 gramos. Y cuando se llena con el gas propileno a 740 milímetros de mercurio y 24 grados, es de, o sea, la masa, ¿no? Es de 40,29, bueno, 40,3, que redondeamos, ¿no? Para arriba, gramos. Calcular la masa molar del propileno y nos dan como dato la constante universal de los gases. Sí, Lino, yo esta la estoy grabando, después, bueno, cuando se termine de convertirla, la vamos a subir vamos a agregar a la lista de reproducción que tenemos, que eso ya la pasamos en el grupo, y va a quedar ahí, por las dudas. Así que tranqui, no te preocupes. Cualquier duda después de esto me avisás, un mensajito al privado o algo, no hay drama, lo vemos. Bien. Genial, entonces. Bueno. ¿Cómo arrancamos acá? Porque es como que te tiran muchos datos y hay que procesarlo. Primero, yo lo que por ahí les recomiendo que hagan es graficar un poco la situación, ¿no? Fíjense, nos dice que tenemos un recipiente de vidrio limpio, seco y hecho al vacío, y que tiene una masa ya, o sea, la masa del recipiente, o sea, lo que ocuparía, digamos, sería la capacidad, ahí está. El recipiente es de 40, bueno, 13 gramos. Bien, me dice que se llena con agua, que está a una temperatura de 25 grados. O sea, se llena todo con agua, o sea, acaba de haber agua. Vamos a ponerlo así. Y después, bueno, me dice que la masa observada es de 138 gramos. Y después se le agrega el gas. Vamos a hacer otra situación. Ya tenemos el mismo recipiente. Ahora tiene agua esto, nada más que yo ahora le voy a agregar gas. Me lo imaginé así como un tubito, o sea, como un compartimiento aparte y un tubito que le va agregando el gas. Este es el gas propileno que les dice acá. Uy, el gas propileno voy a marcar. ¿Qué les dice acá? ¿No? Todo esto llena con gas, todos estos puntitos, y todo acá hay agua. Me dicen que tiene una presión de 740 milímetros de mercurio y está a 24 grados. Ahora me dice que la masa es de 40,3 gramos. Bien. ¿Cómo arrancarían ustedes a hacer este ejercicio? O sea, ¿qué pueden rescatar de lo que les dice acá el ejercicio, digamos? Porque hay bastantes cosas a tener en cuenta. O sea, si ustedes lo tienen que pensar, ¿no? ¿Cómo lo encararían? A ver, espérenme No tengo ni idea, así que tengo que decir la verdad. Bueno, espérenme un cachito que voy a cambiar la bombilla del mate y vengo.
Por ahora vienen bien, vienen entendiendo todo. Sí, bastante bien. Bueno, bárbaro. Mm, Acá estoy, perdón. Estaba haciendo un arreglo con la bombilla. Ya sé, ya está. Bien. Entonces, ahí en la Maxi, cambiar el relación. host por las dudas, porque ahí otros chicos lo necesitan, justo. Ah, pará, ¿cómo es eso? Pásame el host a mí si querés. Dale. Y de última, no sé si va a tener que entrar con tu cuenta. Con tu cuenta normal, digamos. A ver. Hacer hospedador. Ahí te cambié, a ver. Maxi, Sí. con respecto a esto del problema, ¿el gas y el agua no estarían en tarros diferentes, digamos? Por lo que dice al final, digamos, que dice, y cuando se llena con gas propileno, bueno, te da los datos, es de y la masa. Ujú. Por lo que yo entiendo es como que primero pone en un tarro el agua y en otro tarrito el gas, digamos. No sé si está bien. A ver. Puede ser, a ver, pero. ¿Se pudo solucionar ese tema del host, Lucas? ¿Por las dudas? Ahí estoy preguntando. Dale. Pero mientras responde la duda, no hay problema. Bueno, dale. Yo por para saber si estaba todo ok ya. Bueno, sigo entonces. Bien. A ver. Acá tenemos que tener en cuenta que nos está pidiendo la masa molar del propileno, ¿no? Entonces, fíjense que, o sea, a ver, el gas en teoría no está en una presión normal, digamos, porque está a 740 milímetros de mercurio, o sea, está a una presión menor que una atmósfera. O sea, no es la presión ideal, digamos, que uno utiliza para trabajar, pero lo podemos relacionar igual. Ah, no. Ahí está. Bien. Entonces, nosotros podemos plantear en este caso, o sea, lo podemos plantear igual, pero fíjense, digamos, teniendo en cuenta esto que está acá, que la presión, digamos, del gas no va a ser de una atmósfera, va a ser de menos de una atmósfera. Si la calculamos, nosotros sabemos que una atmósfera, ¿a cuánto equivale? O sea, digamos, haciendo las equivalencias, ¿no? Entonces sabemos que una atmósfera, 760. claro, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio.
Bien, ahí en el chat. Entonces, con una regla de 3 podemos calcular cuántas atmósferas representarían las 740 milímetros de mercurio que hay. Para tener una idea. Si hace una regla de 3, a mí me dio 0,97 atmósferas. Fíjense que es es mínima la cantidad. 0,97 atmósferas. Bien. Perfecto. Con este dato podemos empezar a trabajar. Nosotros nos piden entonces masa molar. Podemos plantear la ecuación de estado de los gases ideales. Ahora intentamos despejar la masa molar. Nosotros tenemos la presión, la tenemos como sí, nos da dato la presión. Tenemos la constante universal también como dato. La temperatura con gas propileno 24 grados. Ajá. Que serían más o menos 297,15 Kelvin, si hacen el pasaje. Bien. Entonces, planteo la ecuación primero. P por B, igual a N, por R, por T. Bien. Necesito despejar masa molar. ¿Es necesario pasarlo a Kelvin? Sí, lo que pasa es que fíjate que la constante universal... no, para mí este es el ejercicio 2 por las dudas. Fíjate que la constante universal está dada en grados Kelvin, o sea, por eso, digamos, yo lo paso a Kelvin ya para cancelar las unidades, es más sencillo. Porque aparte, digamos, no te lleva tanto tampoco trabajarlo, pero como está la constante, sí o sí, digamos, tengo que cancelar algo con algo. Ah, sí, ahí entendí, gracias. ¿Y ahí cómo sé cuál temperatura usar? La de 24, porque es la que me dice acá del gas. Claro, a ver. Entonces, nosotros sabemos que N, que es el número de moles, es igual a la masa sobre la masa molar, ¿no? Bien, nosotros podemos, por ejemplo, desglosar este N como masa sobre masa molar y trabajar, o sea, buscar la masa molar despejando de la ecuación. Entonces, si nosotros hacemos eso, fíjense que me queda presión por volumen igual a masa, o sea, sobre masa molar, que viene a ser N, por R por T. Entonces, la masa yo la tengo. Sería esta que me da acá, los 40,3. Bueno, sí, 40,30 gramos. El R lo tengo, la temperatura la tengo, la presión la tengo, pero me parece que me faltaría el volumen. Tienen que escribir la ecuación despejada. Sería sobre masa por R por T igual a la masa molar. A ver si la puedo poner por acá arriba. Ahí. Bien. Y con el volumen, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo lo podemos trabajar? Porque fíjense que a nosotros el volumen no nos da de dato con otros problemas que sí te lo dan de dato, digamos. Te dicen, bueno, hay un recipiente que contiene, no sé, moléculas de metano y el recipiente, o hay 21,4 litros de eso en el recipiente. ¿Cómo nosotros podemos averiguar el volumen? ¿Qué piensan ustedes? Nosotros hoy lo sacamos con la densidad, o sea, despejando densidad. Pero yo no entiendo por qué cuando lo hicimos en el ejercicio, sacábamos todos los datos sobre el gas, porque te pide la masa molar digamos, del gas.
Pero cuando Ajá. sacamos volumen, lo usamos usamos la masa del agua. Y no entiendo por qué del agua y no del gas, digamos. Claro, entiendo. Porque eso, o sea, recién justo lo estaba viendo y entré porque no entendía eso, porque en vez de usar la masa del gas, usan la masa del agua para sacar el volumen. Claro, en teoría, digamos, vos tendrían que darte dato de la densidad del gas, porque, o sea, para Sí, la trabajar dan. con gas. Pero para mí lo que hicieron ustedes ahí, no sé, lo hizo el docente. Perdón, del gas no la da del agua, claro. Claro, te daban la del gas. O tiran la del agua. No, del agua, dice Te dan densidad del del agua. Ah, por eso te hace sacar del agua, claro. Claro, no. Ya entendí al revés. Yo pensé que te habían dado en el ejercicio del que vieron ustedes, les había dado la densidad del gas. Pero ahí, claro, para sacar el volumen pasa que vos necesitas saber el volumen que hay, digamos, porque fíjate que también tenés agua, no únicamente el gas. O sea, tenés las dos cosas. Claro. En este caso, hay que usar la densidad para sacar el volumen. Y de ahí, cuando tengamos ese volumen, obviamente en litros, ¿no? Podemos despejar la masa Sí. molar. Claro, ahora, o sea, y que me ponga a pensar es como que te da la densidad del agua, por eso tenés que sacar el volumen del agua, Claro, solamente porque te da la densidad del agua. Si te diera la densidad del gas, lo tendría que sacar, digamos, con eso. Ahí claro, sacaría la densidad del gas. Claro. claro. Yo no entiendo bien cómo se relaciona el agua con el gas, digamos. Claro, pasa que, o sea, está en todo un sistema conjunto. O sea, vos tenés agua y tenés gas. O sea, es así, es como que vos al recipiente primero le echás agua, ¿no? Lo llenás con agua. Imagínatelo así, agarrás no sé, un tarro, ponele, lo llenás con agua, ¿no? A ese tarro, después lo que vos haces es, con algún instrumento, metés un tubo y el tubo está conectado a un recipiente que contiene el gas, ¿no? Así más o menos te lo imaginás. Sí, sí. Entonces vos empezás a suministrarle gas al sarro únicamente que tiene agua. Entonces, vos ahí vas a tener un único sistema que contiene agua y el gas. Sí. Claro, o sea, a eso es lo que apunto. Como me decías, creo que hoy me decías que eran dos sistemas distintos, me parece. Claro, yo te decía que eran dos sistemas distintos porque hoy en la clase dijeron algo. O sea, una chica que presentó, Mm, que puso, digamos, la actividad era como que tenía el tarrito vacío y después dos tarritos más, uno con el gas y el otro con el agua, y quedé re perdida. claro, sí, capaz que lo hizo por separado, digamos. Porque fíjate que acá en el enunciado te dice que está, o sea, te da a entender que está todo junto, porque te dice un recipiente de vidrio vacío, se llena con agua, ese Sí, recipiente. a nosotros no, perdón, a nosotros nos Sí, no hay explicaron problema. así hoy. Ceci nos dio el ejemplo con un termo que tenía y nos explicaba que cuando lo tenía vacío le sacaba, digamos, todo lo de adentro y no sé qué, y como que lo explicó re bien, pero lo explicaba como que si era en el mismo recipiente, Claro, no en distintos. Igual claro, es por eso. distintas formas, capaz que depende cómo lo entienda. Claro, o sea, en este caso, o sea, está todo en uno solo. O sea, vos echas agua y después de ese recipiente con agua le pones el gas, le suministras el gas. Bien. Entonces, ahora tenemos que despejar el volumen. Nosotros, creo que había dicho Disculpa Carmen, parece. que te interrumpo de vuelta. Sí, no pasa nada. ¿Podríamos pasar en limpio, digamos, los datos del principio? Sí, ¿crees que te los dicte o los escribo? A ver, espera. No, si querés dictarlos no hay drama. Dale, o sea, tenemos la presión, que tenés que pasarla, que bueno, directamente, fíjate que son 0,97 atmósferas, pero porque es hacer la conversión. Después tenés la R, que es la constante universal, que esa te la da de dato, la temperatura, que son los 97,15, porque es 24 grados, o sea,
pasarlo a Kelvin sería 273,15 más 24. Esos serían los datos. El Acá, volumen, repetime lo último. claro, o sea, vos tenés la temperatura del gas, te dice que está a 24 grados centígrados, ¿no? Ujú. Como vos en la constante universal lo tenés, relacionás moles con Kelvin, necesitas pasar esos 24 grados a Kelvin. ¿Cómo haces? Bien, Es 273,15 más 24 te da 297,15, que es la temperatura esa, pero en Kelvin. bien. La densidad del agua, que te la da también de dato, y el volumen, que es lo que hace falta de averiguar para después recién averiguar la masa molar. Pero el volumen de qué tenés que buscar. El volumen del recipiente, o sea, Ah, bien. claro, porque vos no te dice cuánto es el volumen, te dice que hay un recipiente nomás. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros acá? Como bien dijo Caro hoy, sí creo que era Caro, ¿no? Sí. Sí. Podemos resolver así. Nosotros sabemos que densidad es masa sobre volumen. Nosotros tenemos la densidad, tenemos la masa, nos hace falta averiguar el volumen. La masa es los 40,13. No sé por qué eran tantas cifras igual, pero bueno. No es, o sea, no es muy, no te aporta nada, o sea, se quieren trabajar con dos cifras, 40,13 también, pero es lo mismo, digamos. Obviamente, y esto es sobre volumen. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para despejar acá de la densidad, o sea, para averiguar el volumen? ¿Cómo hago el despeje acá? Quedaría volumen igual a masa sobre densidad, ¿no? Exacto. O sea, paso la masa, o sea, paso la densidad, perdón, dividiendo. Entonces, me va a quedar, los gramos se me van a cancelar, me va a quedar en mililitros. Bien. Si hago este cálculo, me queda 0,970, 9970 dividido 40,13 me da 0,025 mililitros el volumen. Bien, yo trato de pasar a litros ahora, porque necesito tenerlos en litros para relacionar en la ecuación, digamos. Entonces, nosotros sabemos que un litro tiene 1000 mililitros, ¿no? O sea, mejor dicho, al revés, 1000 mililitros equivalen a un litro. Entonces, los 0,025 mililitros, que es lo que yo averigüé, X. Entonces, X va a ser igual, tienen que hacer 0,025 dividido 1000. Les da 2,5. A ver si lo puedo escribir de otra forma, porque les da connotación científica. Esperen, a ver. Esperen un cachito. Sería 0,0025 litros, me parece. A ver. Sería. Juanqui, ¿no sería 40,13 dividido la densidad del agua? O sea, masa sobre... Pero claro, tenés razón, me confundí yo. Perdón. 40, claro. Está bien. Sí, ahora te va a cambiar el valor, espera. Serían 40,25 mililitros. Si hay que pasarlo a litro, ya te digo, quedaría 40,25 dividido 1000. 0,04 litros. Sí, a ver. ¿Cómo hiciste esto último? Ahora paso limpio. Espera. Para despejar el volumen es masa sobre densidad. Que ahí me hice yo el cálculo, lo hice al revés. Es masa sobre densidad. Esto me va a cambiar. O sea 40,13 sería dividido 0,9.
perdón, 0,9970. Esto me da 4,025. Ahí está. Sí, perdón, 40,25. Está, bien. Mililitros, ¿no? Ahora necesito pasarlo a litros, a esto, porque yo tengo la constante universal en litros. Así que, haciendo esta conversión, cambié esto de acá. Si yo sé que 1 mililitro, o sea que 1000 mililitros son 1 litro, estos 40 van a ser, si yo hago 40,25 dividido 1000, me queda 0,04 litros. Ahí está. Bien. A ver si lo puedo poner por acá, pero un poquito más chico. Bueno. Bien. Da esto de acá. 0,04 litros. Bien. Ahora sí yo puedo despejar recién ahora la masa molar. ¿Cómo hago? Sería la masa molar igual a presión por volumen sobre R por T por la masa, que es lo que yo tengo. Entonces la masa molar, la presión es 0,97, la tenemos ya calculada, atmósferas, por los 0,04 litros, que lo calculamos recién también, por, dividido, ya, R, que es 0,082 litros por atmósferas, o sea, todas las unidades. Yo me sé, o sea, no lo pongo porque me ocupa mucho lugar, pero ustedes sepan que es litros por atmósferas sobre grados Kelvin por mol. Todo esto también multiplicado por la temperatura, que la hemos calculado ya, que eran 297,15 Kelvin, que esto se me van a cancelar, por la masa, que eran los 40,3 gramos, que era lo que a mí me dan de dato. A ver si lo puedo poner más acá. Maxi, interrumpa, Sí. yo en el chat había puesto una duda porque nosotros despejamos la fórmula esa de los gases ideales, parece que en clase con los profes, y nos había quedado que la masa molar era igual a masa por R por T sobre presión por volumen, o sea, al revés de lo que despejamos ahí, pero capaz que A ver, nada espera. que ver. Vamos a hacer una cosa. Hacelo vos, como lo pusiste en el chat, yo lo hago de esta forma, si llegamos a lo mismo. Deberíamos llegar a lo mismo, pero bueno, vamos a ver. Puede ser que me equivoque. Bueno. O sea, los atmósferas se me van toda unidad, me queda gramos sobre mol. O sea, claro, me tiene que quedar en unidades de molaridad, de masa molar, está bien. 0,97 por 0,04. 0,97 por 0,04 dividido 0,082 por 297,15 por 40,3. .00. A ver, hay un número muy chico, pero a ver, puede ser. Yo tengo presión en atmósfera, volumen en litros, litros por atmósfera, sobre grados Kelvin. Litros por atmósfera, claro. A ver. Por 297,15 por 40,3. A nosotros hoy el pasaje de mililitros a litros nos daba 0,098 litros. 0,098. Sí. Que porque habíamos hecho primero para sacar la masa del agua, para aplicar la fórmula de volumen, habíamos sacado la masa de agua y hacíamos 138,24 gramos menos 40,13 gramos. Y ahí daba 98,11. O sea, y los profesores lo ponían más largo todavía. Y ahí, o sea, poniéndolo de esa forma te da
el resultado, o sea, te da el resultado que ellos pusieron, pero Puede ser. Vamos a chequearlo, a ver. Si yo ahora cambio, me queda. Espera, vamos a pasar en limpio porque esto. Vamos a hacer una cosa. Espera, vamos a pasar en limpio. Bien, esto lo dejamos. Pasamos acá en limpio. O sea, ustedes lo que hicieron, digamos, fue una resta entre lo que te daba de total, o sea, como lo que vos tenías de total de gramos, que era, no claro, sé, el volumen, porque sacaron un montón de datos, ponele masa del recipiente vacío, masa del recipiente con agua, masa del recipiente con gas, así sacaron todo eso. claro, Y después, para sacar la masa del gas, cuando tengas que hacer, o sea, aplicar la fórmula para sacar masa molar, te daba, o sea, tenías que hacer 40,29 menos 40,13, que era el recipiente con gas menos el recipiente vacío. Y esa resta era lo que tenías que usar después, a lo último, para sacar masa molar. claro. Pero O sea, hicieron un montón de restas. Por eso, para sacar el volumen, para sacar volumen del agua, hicieron la resta de el recipiente con agua, me parece, y el recipiente vacío, ¿no? los 138,24 menos los Ujú. 40,13. Que eso Claro, te que era el daba, vacío. claro, 98,11 me dijiste. Ajá, Y esto después, con la densidad, sacaban el volumen. claro. O sea, te quedaba De más ahí lo sobre pasaban. densidad. Claro, lo pasabas a litros. Sí, y en litros quedaba 0,098 litros. Ajá. Y después a eso, de ahí ya pasabas a la fórmula, digamos, para sacar masa molar. Claro, o sea, sería 98,11 dividido 0,9970 igual a volumen. Esto me queda 98,4 mililitros. Bueno, 98,41. Y esto después a litros. Entonces sería 98 dividido 1000, 0,98 litros. Sí, sí, sí. 0,0, ahí está. Litros. Ajá, claro. Y ahora, recién ahora, Aplicaban la fórmula. la O forma. sea, hacían la masa del gas dividido la presión, me parece, sí, por el volumen. Y a todo eso lo multiplicaban por, ya te digo, sería por la R, la constante, Por la temperatura. y después, por la R y por la temperatura. Claro. O sea, Y serían, eso te daba 41,81 gramos mol. claro. Y había que hacer igual ahora la del gas, digamos. Que dijiste la resta. Ah, esa sí, esa la hacían al principio, por eso, o sea, yo la tengo como que la hicieron al principio, de todo, entre las cosas, o sea, cuando sacaban, cuando hacían el pasaje de temperatura y eso, ahí ya lo hicieron. Yo Claro, o estaba sea, re perdida yo. Ahora que veo bien, cuando me dijiste lo de la densidad, que tenías que sacar la densidad del agua, y entendí, claro. porque, o sea, el volumen del agua, perdón, ahí había entendido, si no, no entendía nada. Bueno, bien, vamos progresando. Yo la verdad que estoy bastante Sí. complicada, sigo sin Ahora entender mucho. vamos a resolverlo y lo explicamos de a poco, ¿dale? Espera, argumento. Entonces, primero ahora tengo que sacar la masa del gas, que eran, tengo que hacer el que está completo, o sea, los 40,3 menos el vacío, 40,13, si no me equivoco. Sí, y ahí te da 0,16. Excelente. 0, bueno, sí, 0,16, 0,17, bueno, no importa. Claro, sí, Gramos. porque sí, el 45 también lo ponían, por eso, y ahí dio todo ese resultado, pero no sé, yo no se puede poner, digamos, después de la coma 2 cifras y ya está, o sea,
No sé Claro, si... me llamó la atención el hecho de que le pongan tantas cifras después de la coma, digamos. Sí, en Porque la yo lo que teoría hice fue también. redondearlo y listo, digamos. Pero no sé. Claro, yo hacía eso, pero cuando fui redondeando, a lo último no me dio. Pero no sé. Y claro, o sea, no te va a dar porque vos como Claro, no, porque redondeaste ellos lo para. hicieron de esa forma. Claro, está redondeado. Pero, y o sea, digamos, redondeado, ¿cuánto te dio a vos el resultado final? No, al final no lo redondeé, porque Ah, quería ver si llegaba al claro, o mismo sea, digamos, resultado. puede ser que lleguemos, o sea, Pero vamos debe a dar llegar. parecido, porque ponele, cuando hice el volumen, cuando lo iba redondeando, me dio, en vez de 98, me daba 100, y pico. Algo así era. Claro. Y después, ahí ya, cuando me dio así, no lo hice más, y lo hice como estaba ahí nomás, en el enunciado. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿El de los profes cuánto te dio para tenerlo anotado, el resultado final? ¿40 y cuánto? O sea, hecho con... 41,81. Bien. Vamos a ver si llegamos a este resultado. O sea, en teoría sí, podemos llegar a un resultado aproximado similar a este, porque nosotros lo que Claro, hacemos porque si no lo explicaban los profesores, ponele que yo lo hubiese hecho redondeando los números, no así tan largo, porque nunca lo hacíamos así en Claro, por clase. eso. A otros problemas. Por eso me Oh, pareció re raro. sí, no sé, pero no, yo siempre me acostumbré, digamos, a trabajar con 2 cifras después de la coma, digamos. Pero Claro, yo en también. teoría no debería variar mucho el resultado porque tampoco es que nos estamos poniendo 10 gramos de más, o sea, puede ser que dé Claro, 41, no sé, ponele, digamos, 41,3, pero bueno, está dentro del número, o sea, no te está dando claro. 55 gramos por mol. Bien, entonces ahora sí podemos calcular. Entonces, nosotros sabemos, o sea, tenemos R por T por M dividido la presión por el volumen me va a dar igual a la masa molar. R ya sabemos, 0,082 por la temperatura que eran 297,15, sí, por la masa que era 0,17 gramos, todo esto dividido por la presión que es 0,97, o sea, ustedes pónganle las unidades, no se olviden, por los 0,098. Esto me da igual a la masa molar. A ver si lo hago. 0,082 por 297,15 por 0,17 sobre 0,97 por 0,098. Me dio 43,57. Bueno, me dio un poco más. Acá Alan, mira, nos dejó como lo planteó él. A ver, claro, él lo que hizo fue, claro, despejó la presión, tenés los grados Kelvin, genial. Después, ajá, claro, sí, Un litro es la división. claro, sí, ahí lo entendí justo, ahí lo estaba viendo, bien, genial. La masa, como hicimos, restando, genial. 98, claro, a mí me dio 98, sí, 98,1105. Ajá. Sacaste el volumen, 0,0984. Sacaste la masa del propileno. Y después de acá, bueno, a mí me dio 43,58 gramos por mol. Pero bueno, o sea, no solo porque yo redondeé. Me dio un poco más, sí, es cierto. Pero bueno, no, si ustedes, digamos, lo trabajaron con estas cantidades así, digamos, como se los da, con esto así, digamos, y Sí, así, yo ahora estos los voy a empezar a dar así. claro, Voy a trabajen así, preguntar igual el viernes, porque después los exámenes por ahí, claro. Igual, digamos, no o sea, sé si lo harán igual.
A ver, Pero bueno. no es lo mismo, pero tampoco es algo tan alevoso, o sea, Claro, no es que me dio 60 gramos por mol, una cosa así, que vos decís, bueno, nada que ver. claro. Me da algo aproximado, me dio un poco más porque redondeé para arriba yo, pero claro, Maxi, por eso. Sí, Agus, decime. ¿podrías explicar el procedimiento, por favor? Porque estoy Dale, sí, muy sí, sí. perdida. No, obvio, lo explicamos. Bien. Primero, ponemos todos los datos. Primero le ponemos, podemos sacar ya la presión con esto de acá, ¿no? Porque ya nos está dando que la presión es 740 milímetros de mercurio. Sacamos cuánto equivale eso en atmósferas. Entonces ya la presión la tenemos. El volumen lo sacamos con la densidad del agua. Y antes de eso lo que tenemos que hacer es restar estas dos cantidades para saber cuántos gramos tengo en teoría de agua. Para vos, cuando buscas el volumen Sí. volumen del recipiente. Claro, o sea, el volumen que hay, exacto. Ajá, una vez que sabes el volumen del recipiente, O sea, claro, digamos sería el volumen que ocupa lo que está dentro del recipiente, sería más precisamente. ¿cómo? Sería el volumen que ocupa a esta presión, que son los 0,97 atmósferas, el volumen que hay en el recipiente. Porque o sea, recuerden que si yo a medida que aumente la presión, me va a disminuir el volumen, o sea, es inversamente proporcional. El volumen de lo que habría, digamos, en este caso que sería el gas. O sea, imagínenselo así, ¿no? Tienen agua y tienen el gas acá. Si yo al gas le aplico más presión, me va a bajar el volumen que va a ocupar. Si yo disminuyo Claro. la presión, me va a aumentar el volumen, es inversamente proporcional. Se va a empezar a poner por acá, digamos. Sí, pero, o sea, ay, no entiendo. O sea, No. ¿qué dato querés buscar del volumen? ¿El volumen del recipiente en total? ¿El volumen que ocupa solamente el gas? ¿O qué? Claro, yo lo que busco es el volumen que ocupa el gas con los datos que a mí me da en el recipiente. Ujú. Por eso yo te hice esta comparación, digamos. Es algo para que tengas en cuenta nada más. Si yo Sí. aumento el volumen, o sea, si yo aumento la presión, el volumen disminuye, ¿no? O sea, es Sí. inversamente proporcional. Si yo disminuyo la presión que le ejerzo, el volumen va a aumentar. Sí. Bien, no, eso para que digamos, lo tengas en cuenta. Después, yo para el volumen lo calculo haciendo la resta, o sea, la diferencia entre lo que tengo cuando está todo con agua menos lo inicial sería. Masa final, vamos a decirlo así, como masa final menos masa inicial, ¿no? Sí. Con ese resultado y con la densidad del agua, saco el volumen. ¿Hasta ahí estamos? Más o menos. O sea, esta resta, entre estos dos me da 98,11 gramos. Me falta poner. Yo sé que la densidad es masa sobre volumen. Hasta ahí estamos. Sí. Bueno, Ujú. yo tengo la masa y tengo la densidad. Necesito el volumen. Claro. Entonces, masa sobre densidad, o sea, despejo el volumen de acá, paso la densidad acá abajo, masa sobre densidad me da el volumen. O sea, esta masa, dividido la densidad del agua que a mí me la dan de dato, me va a dar el volumen que hay. El volumen del gas que hay, ¿o no? Claro, con las condiciones Ah, que yo tengo. claro. Estas de acá de la presión. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Genial. El volumen te va en mililitros, porque la densidad está en mililitros. Vos después, con una regla de 3, lo pasás a litros. ¿Por qué? Porque vos necesitas por la constante universal que está dada en litros. O sea que lo vas a necesitar sí o sí Ujú. pasar a litros. Sí. Vos sabés entonces que 1000 mililitros es un litro. Entonces, 98,4,41 mililitros, X, regla de 3, haces este 98,41 dividido 1000, te va a dar 0,0984. Bueno, esto yo puedo lo trabajé redondeado.
pero te va a dar con algunos números más al lado. Hasta ahí, vamos, ahí ya conseguimos el volumen. Claro. Tenemos el R, que es dato siempre, la temperatura, y ahora nos hace falta sacar, o sea, nosotros ¿Qué lo que hicimos temperatura usas? Porque ahí te Esta. dice la del agua y... ajá. Dale gas, porque vos te estás hablando del gas. Necesitas Bien, buscarlo del gas. bien. Esto, para sacar la temperatura, es la conversión. Vos sabés que para pasar de grados Celsius al Kelvin es 273,15 más los grados Celsius. Si haces eso, te va a dar 297,15 Kelvin. Bien. Genial. Ahora lo que hacemos es desglosar este N, que vendrían a ser el número de moles, en lo que representa. O sea, masa, ¿te acordás que lo hicimos al principio? Masa sobre masa molar. Sí, hacemos la conversión, o sea, usamos la fórmula despejada que teníamos al principio. Claro, desarrollás este N. Bien. Sí. Entonces, ¿qué te falta ahora? La masa, porque no la tenés, del gas. Claro. Ajá. ¿Cómo hago? Bien, hago 40,3, que vendría a ser el final que a vos te da cuando agregás el gas en el recipiente, menos lo inicial. Ajá. Te va a dar Ahí, 0. o sea, el volumen total del recipiente con el gas menos el volumen, la masa del recipiente sería. Claro, en este caso tenés que fijarte la masa, en realidad, porque volumen ya lo tenés. Sí, me expresé mal. Claro, no importa. Pero digamos, sería, o sea, 40,2950 menos 40,1305 te va a dar 0,164, bueno, un par números más. Yo porque lo hice redondeado, acordate. Sí. Y bueno, y ahí ya tenés la masa y ya tenés todo lo que necesitas, te falta despejar esto. ¿Cómo haces? R por T por M, porque es esto de acá, desglosado. O sea, vamos a escribirlo bien. La presión y el volumen van a pasar dividiendo. Y a vos te va a quedar N, o sea, en el numerador te va a quedar N, que lo había desglosado en masa sobre masa molar. La masa molar es lo que vos tenés que averiguar. Entonces va a pasar a este lado. Te va a quedar la masa por la constante universal, por la temperatura, dividido la presión por el volumen. Y bueno, y después reemplazar los datos que tenés. La masa la sacamos acá, eran 0,16 y pico. O bueno, sí, bueno, en este caso sí, porque trabajan con ese número. Por la constante universal, que es 0,082. Por la temperatura en Kelvin, que eran los 297,15. Dividido la presión, que es 0,97 atmósferas, por el volumen que hemos calculado, que eran los 0,0984, algo así creo que daba. Y ahí, si vos cuando cancelés las unidades, te va a quedar gramos sobre mol, que vendría a ser la unidad de la masa molar. Joya. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, ahora sí. No entendía la relación de los volúmenes y eso. Claro, no, bueno, tranqui, sí, porque estos problemas por ahí al principio cuestan un poco, pero lo importante es que se entienda. Bueno, no sé por qué empiezan a trabajar así, pero bueno, ustedes usen este dato que les dan entero. Yo porque me acostumbré siempre a redondear para arriba, pero bueno, si lo trabajaron con el dato entero, trabajanlo con el dato entero. Y bueno, el resultado te da en gramos por mol, que vendría a ser masa molar. Y con eso ya está, digamos. Y ahora resolvés el problema. ¿Queda alguna duda con este? Está bueno para empezar. Por ahora ninguna duda. Buenísimo. Bien. El 3, por ahí, está bueno. Perdón, ¿esto lo copiaron? Por las dudas, así borro. Banca que le saco una foto. Dale, sí, cero drama. No hay apuro. Ahí está. Buenísimo. ¿El resto ya lo puedo copiar? Así borro. ¿O no hay drama? Espera un cachito. Te pregunto, ahí donde Sí. dice un ATM, ¿qué es? ¿Atmósfera o átomo? No, atmósfera.
Ah, bueno. ¿Y siempre es 760? O sea, yo lo que hice, partí de la, sería este 760 milímetros es mi patrón. O sea, porque vos, o sea, esto está tabulado, ¿no? Una atmósfera es lo mismo que decir 760 milímetros de mercurio. Esto es mi patrón que yo voy a utilizar después para ver cuántas atmósferas tengo en realidad. O sea, es una medida de la presión. O sea, decir 760 Claro, pero vos lo sacaste del milímetros. ejercicio. O sea, una atmósfera que equivale a los 760 está tabulado. O sea, es un dato que vos ya tenés Ah, que sí, ya saber. entendí, ya entendí. Ya. Yo lo que Gracias. hice fue calcularlo con lo que me daban el problema, que es menor, digamos. Ah, está bien, gracias. No, de nada. Yo lo trabajé con atmósfera, ¿por qué? Porque tengo la constante universal que está en atmósfera, o sea que sí o sí lo voy a necesitar en esa unidad. Pero, digamos, se representaría lo mismo, o sea, es la medida de la presión, es la presión, o sea, en cantidad de presión, digamos. Creo que también tiene una que se llama torr, que es otra medida, también otra unidad. Pascales también es otra unidad de presión, pero digamos, yo que ustedes ahora van a ver atmósferas, van a trabajar casi siempre con esta por el hecho de la constante universal. Así que bueno. Si ya copiaron, sigo con el 3. Bueno. Voy a borrar esto entonces. Bueno. Tuki tuki. Ahí está. Bien. El 3 que nos dice. Dice, tenemos 3 recipientes de igual capacidad. En uno introducimos 2 gramos de nitrógeno, en otro 2 gramos de metano y en otro 2 gramos de amoníaco. Todos son gases y están a la misma temperatura. ¿Qué se puede decir sobre la presión de los 3 recipientes? A ver qué piensan ustedes. Vamos a dibujarlos algo así más o menos. Tengo uno acá, tengo otro acá. O sea, estos son recipientes, a ver, son recipientes cerrados, ¿no? Me da a entender que son recipientes cerrados. O cuando tengo un gas, tengo un recipiente cerrado, si no el gas se me escapa. Los 3 me dice que son de la misma capacidad y que la temperatura es la misma para los 3. O sea, acá tengo nitrógeno, en este es metano. O sea, fíjense que tengo también las mismas cantidades. Y en este amoníaco. Bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué me pueden decir? ¿O qué se les ocurre? Porque a mí me preguntan qué puedo decir de la presión en los 3 recipientes. ¿Qué piensan ustedes? Esta sería acá una pregunta un poco más teórica que práctica, digamos. Me da impresión. Capaz que ese sea no sé si algún cálculo, pero no creo porque ya te dice todo el problema, digamos. O sea, ¿qué piensan? O sea, nosotros sabemos, a ver, si el volumen varía, variará, o sea, en realidad es al revés, si la presión varía, el volumen va a variar, ¿o no? O sea, dijimos antes que era inversamente proporcional, o sea, la presión es inversamente proporcional al volumen. Dale, Marti, sí, no hay problema, gracias a vos por venir. Después yo voy a pasar la grabación al grupo, así que cero drama. O sea, nosotros dijimos que si yo aumento la presión, o sea, fíjense, imagínenselo así ustedes. O sea, usted tiene el recipiente, ¿no? Yo tengo el recipiente, adentro tiene el gas con un volumen determinado y está la presión que ejerce el gas propio con la presión que yo tengo afuera, que es la que yo puedo ejercer. Si yo aumento la presión, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a disminuir. Ahora, si yo dejo o sea, si pongo una presión menor, el volumen va a aumentar.
porque la presión del gas va a empezar a elevarse, digamos, y me va a contrarrestar la presión que hago yo. Por ende el volumen va a aumentar también. Pero si a mí me dicen, dale Agus, en el drama nos vemos, si a mí me dicen que yo tengo la misma temperatura, la misma, o sea, la igual capacidad, para entender que no hay variación de volumen, y que todos son gases, y obviamente a la misma temperatura, ¿qué piensan de la presión? ¿Qué, o sea, varía o es la misma para los tres? O sea, en este caso, digamos, no, la presión va a ser la misma. O sea, porque no tengo variación de volumen, por ende no voy a tener nada que me haga disminuir o aumentar el volumen. Si yo tengo las mismas cantidades de los tres gases, tampoco va a haber una variación de nada. Y la temperatura es la misma para los tres, así que tampoco va a variar la presión. O sea, la presión va a ser la misma en los tres recipientes, porque no hay variación de las otras variables. O sea, si nosotros partimos de la ecuación de los gases ideales, ¿se acuerdan? P por B igual a N por R por T. Si yo hasta ninguna de las variables las modifico, o sea, si esta se mantiene constante, si esta se mantiene constante, si esta se mantiene constante y esta que ya de por sí es una constante, la presión por ende va a ser constante también para los tres porque no hay variación de nada. O sea, no importa la cantidad, fíjense, sino que, o sea, va a depender únicamente si hay una variación de volumen, por ejemplo, ¿no? O si hay una variación de temperatura, pero en general no habría presiones diferentes. O sea, los tres tendrían la misma presión. No sé si me expliqué. Por las dudas, si no avísenme y luego no hay drama. ¿Se entendió entonces? O sea, la presión va a ser la misma porque no hay variación de volumen y tampoco de temperatura. Entonces la presión va a ser igual para los tres. Bueno, si por ahí no quedaron más dudas, podemos dejarlo por acá, por hoy. Así, bueno, ya se van a repasar si quieren, o bueno, siguen con otra cosa, pero vimos un poco algunos ejercicios, vimos algo bien práctico y también de teoría, así que bueno, espero que les haya servido. Ya saben que cualquier duda que tengan nos pueden mandar a Lucas o me pueden mandar a mí también. Y bueno, este tema por ahí un poquito necesita también profundizar un poco más la lectura, porque está bueno, o sea, es un poquito largo, pero bueno, si lo leen bastante, les va a salir. Y practiquen mucho los ejercicios porque les va a ayudar a comprender también la teoría. Las clases, creo que vi una pregunta ahí de Alan, me parece que las clases son siempre el mismo día, miércoles a las 5:30 de la tarde. Por algún motivo, o sea, si llega a haber algún motivo de fuerza mayor que no se pueda dar la clase, se va a avisar. Vamos a avisarlo por el internet seguramente y por los grupos, pero siempre son los miércoles a las 5:30 de la tarde. Así que bueno, yo voy a borrar esto. Y bueno, cualquier cosita, ya saben, se comunican con Lucas, conmigo, y les vamos resolviendo las dudas. Así que bueno. Nos estamos viendo, chicos. Gracias por haber venido. Cuídense. Chau, chau.